Masejet Baba Metziat Daf Nunjet Amud Alef 58a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Shomer Hainam Enon Ishba Bejule. Mencionamos en la Mishnah en Daf Nunvav Amud Alef 56a que un Shomer Hainam, un custodio impago que está custodiando algo del Ekdesh, no es necesario que haga un juramento. Y explico un poco más. Normalmente un Shomer Hainam, un custodio impago que está custodiando algo y se le perdió, se lo robaron, debe hacer un juramento que él no lo agarró y que él no fue negligente, y una vez hace ese juramento queda exento de responsabilidad, o sea, queda exento de pagar. Sin embargo, nos enseña la Mishnah que así es normalmente, pero cuando está custodiando algo del Ekdesh y se lo robaron o se le perdió, no es necesario hacer el juramento para quedar exento de pagar, sino también sin el juramento queda exento del pago. La Gemara a continuación nos trae una Mishnah en Masejet Shekalim y nos dice que aparentemente hay una contradicción entre la Mishnah Masejet Shekalim y el fundamento que acabamos de mencionar, o sea, entre la Mishnah Masejet Shekalim y nuestra Mishnah. Pero antes de leer la Mishnah Masejet Shekalim, hagamos una pequeña introducción. Cuando había Bet HaMikdash, cada año y año había una obligación, una mitzvah, de que cada persona y persona entregue mahatzita shekel al Bet HaMikdash, la mitad de un shekel al templo. Ellos lo enviaban y llegaba la lishka. Y de la lishka, 3 veces al año venían los tesoreros y separaban dinero, esa acción se llamaba terumata lishka. Separaban dinero 3 veces al año para comprar con ese dinero korbanot tzibur, ofrendas comunales. Cuando los tesoreros venían y hacían esa separación, esa terumata lishka, ellos pensaban en asociar, en incluir, en hacer partícipes en esos korbanot tzibur a todos aquellos que ya recibieron de ellos el mahatzita shekel y también, escuchen bien, a aquellos que ya enviaron a través de un mensajero el mahatzita shekel y se perdió el mahatzita shekel en el camino, pero aún el remitente, el dueño, no se ha enterado. También pensaban en ellos. O sea, que en el momento de Trumata Lishka asociaban e incluían a los que ya recibieron de ellos dinero y también a los que ya enviaron, se perdió y no saben todavía, también los incluían y los asociaban. De tal manera que esas personas ya cumplieron la mitzvah de Mahatzita Shekel. Y por ende son socios del Korban y ya cumplieron la mitzvah de Mahatzita Shekel y quedan exentos de dar ese año Mahatzita Shekel, a pesar que el Bet HaMikdash nunca lo recibió. Ahorita sí, veamos la Gemara, veamos la Mishnah. Urminhu bene ha'ir sheshelchu et shiklehem venignebu o sheavdu im mishenitrema teruma nishbaim lagizbarim veim lam nishbaim libnei ha'ir ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם. נמצאו או שהחזירו מגנבים, אלו ואלו שקלים הם, ואין עולים להם לשנה הבאה. Ahorita sí estudiamos la Mishnah Masejet Shekalim. La Mishnah Masejet Shekalim nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una ciudad, sí que todos los ciudadanos ahí no iban a llegar al Bet HaMikdash ese año. Por ende decidieron enviar el Mahatzita Shekel a través de un mensajero. Aclaro, la Gemara en este momento entiende que ese mensajero no recibió pago. Si no recibió pago, aparte de ser mensajero, también es un custodio impago. Es un Shomer Hainam. Y en la mitad del camino este mensajero se lo robaron o se le perdió. ¿Sí? ¿Cuál es la halajá? ¿Qué pasa ahorita? Dice la Mishnah, muy sencillo. Depende. Si ya hicieron Trumata Lishka los tesoreros en el Bet HaMikdash antes de que los dueños se enteraron que se perdieron los shekalim o que se robaron, pues en ese caso, como dijimos ahorita en la introducción, ya cumplieron la mitzvah, ya los asociaron y por ende no tienen que dar otro mahatzita shekel. ¿Quién es el que perdió aquí? Los tesoreros. Los tesoreros son los que perdieron, no van a recibir ese mahatzita shekel. Por lo tanto, nos dice la Mishnah, el Shomer Hainam tiene que hacer un juramento ¿a quién? A quien lo está demandando. ¿Quién lo está demandando? Los tesoreros. Sin embargo, si ya se enteraron los remitentes, los dueños, que se perdieron o se robaron los mahatzita shekel en el camino, pues en ese caso
no los hacen asociados, no los incluyen los tesoreros del Beit HaMikdash en el momento de la Terumat HaLishká, como explicamos, no los incluyen y por lo tanto siguen estando obligados a dar un Mahatzit HaShekel, o sea que ahorita tienen que dar un segundo Mahatzit HaShekel, o sea que ¿quién está perdiendo ahorita? Los dueños. Entonces el Shomer Hinam, o sea que el demandante aquí, el que está perdiendo, ¿quién es? El Shomer Hinam, no es Shomer Hinam, el dueño, el remitente. Entonces, ¿a quién le tiene que jurar el Shomer Hinam el juramento? Al remitente. O sea, básicamente el Shomer Hinam tiene que hacer un juramento. ¿A quién se lo tiene que hacer? Al que lo está demandando. Se depende quién es. Sigue siendo la Mishnah. En este segundo caso, en este último caso, que el remitente tiene que dar otra vez Mahatzit HaShekel, ¿sí? ¿Qué pasa si al final encontraron el Mahatzit HaShekel que se perdió en el camino o los ladrones que lo robaron lo regresaron? Dice la Mishnah, no se lo pueden quedar. Ambos ya pertenecen ¿qué? Al Beit HaMikdash. Y no les sirve para el año que viene. El año que viene tienen que dar otra vez Mahatzit HaShekel. Así nos dice la Mishnah Masejet Shekalim. Pregúntale a Mara, no entiendo. Contradicción. En nuestra Mishnah vimos que cuando hay un Shomer Hinam que está custodiando algo de Ekdesh, no tiene que jurar para quedar exento. Y aquí estamos viendo que el Shomer Hinam, el Shaliach, que como dijimos, la Gemara entiende que este Shaliach, que este mensajero es Shomer Hinam, es impago, tiene que hacer un juramento. Depende a quién se lo va a hacer. Si al tesorero o si al dueño, si al remitente. Pero tiene que hacerlo, a pesar que el shekel que es Ekdesh. Es contradicción. ¿Hay que hacer juramento o no hay que hacer juramento? En nuestra Mishnah vimos que no hay que hacer juramento y aquí vimos que ¿qué? Que sí hay que hacer juramento. Esa es la pregunta de la Gemara. Responde la Gemara. Amar Shemuel, Haja Benose Sahar Askinan. Venishbaim litol Sehara. Miachi Nishbaim la Gizbarim. Livne Air mi Bayale. Amar Rabba. Nishbaim Livne Air be Mahamad Gizbarim. Kechi de lo Nechshidinu. Veinami. Kechi de lo Likru Leu Poshoim. והנגנבו שעבדו קטני, ושומר שכר בגנבה ועבדה חיובי מחייב, והכנה מנהידי שלום אלו משלמה, הגרעיון מיד לפסיד. אמר רבה, נגנבו בליסטים מזוין, עבדו שטבע ספינתו בים. Responde Shmuel, Rabotá, escuchen bien. Toda la pregunta es, porque nosotros entendimos que la Mishnah está hablando en el Shaliach, en un mensajero que no está cobrando nada, entonces Shomer Hinam, entonces contradicción. Dice, no, el Shaliach sí está cobrando por la mensajería. Y por ende, se convierte en ¿qué? Un custodio pago, en Shomer Sahar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que jurar? Pero independientemente de jurar, en Shomrim, en Ekdesh no tienen que jurar nada. No tienen que jurar, ¿sí? Que ellos no agarraron los shekalim, los Mahatzit HaShekel que cada uno dio, para que puedan cobrar su pago. Por eso tienen que jurar. Porque si no hubiese sido por eso, no tienen que jurar. Shomrim no tienen que jurar, como dijimos en nuestra Mishnah. En Ekdesh no hay juramento. Aquí, ¿por qué tienen que jurar? No por otra cosa, porque estamos dando un Shomer Sahar, en esta Mishnah Masejet Shekalim, y para que puedan cobrar lo que pactaron, tienen que efectivamente jurar. Y no por Shuvat Shomrim, sino simplemente para poder recibir, como dijimos, el pago. Por eso, en la Mishnah Masejet Shekalim dice que tienen que jurar. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Mishnah Masejet Shekalim nos dice que en caso que todavía los dueños no sabían, ¿a quién le tiene que jurar el mensajero? A los tesoreros. Dice, pero si el juramento es para poder cobrar, ¿qué tienen que ver los tesoreros? ¿A quién le van a cobrar los mensajeros? Al dueño. Entonces deberían de jurarle ¿a quién? Al dueño, al remitente. Dice Rabá, definitivamente, así es. A eso se refiere la Mishnah. Debe jurarle a los ciudadanos de esa ciudad, o sea, a los dueños, a los remitentes, en presencia de los tesoreros. ¿Y por qué es necesario que se haga en presencia de los tesoreros? Por dos razones. Una, para que los tesoreros no lo sospechen de que ellos lo robaron. Y dos, para que no digan los tesoreros que ellos son negligentes. Sí, pero es un tema para que no digan. Pero en verdad tienen que jurarle, como dijimos en la pregunta, tienen que jurar los mensajeros a los remitentes, a los ciudadanos, a los que lo enviaron, para poder cobrar, porque estamos hablando en un Shomer Sahar. La Gemara sigue preguntando, no me cuadra que es un Shomer Sahar en la Mishnah Masejet Shekalim. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah que el caso es que el mensajero lo estaba llevando y se lo robaron o se le perdió. Y un Shomer Sahar regular, ¿sí? Cuando le roban algo o se lo pierden, está Hayav. A diferencia de Shomer Hinam, que si jura está exento, en un caso regular, en un Shomer Sahar, si se lo robaron o se le pierde, está Hayav, tiene que pagar, no sirve que jure y esté exento, tiene que pagar. Dice la Gemara, entonces aquí también. También si tú me dices que en Ekdesh no tiene que jurar, pero ¿cómo puede ser que sí van a poder cobrar?
O sea, si normalmente en un caso regular ellos tienen que asumir la responsabilidad y pagar por el daño que causaron. Entonces, entiendo que aquí decimos que no tienen que pagar. Así como vimos en la Mishnah, de que no tienen que pagar. Pero no tienen que pagar, pero sí van a cobrar. ¿Van a cobrar por qué? Si no hicieron su trabajo. Responde Rabá, cuando está escrito en la Mishnah de Masejet Shekalim que se lo robaron o se perdió, no es el caso regular de robo o caso regular de pérdida que es cierta negligencia, no. Robo es cuando vinieron ladrones con armas, armados. Eso no es considerado nada de negligencia, es considerado 100% ¿qué? Fuerza mayor. Igualmente cuando está escrito que se perdió, no es como el caso normal que decimos se perdió y algo, cierta negligencia. No, no hay nada de negligencia, es cuando se hundió el barco. Cuando se hundió el barco es fuerza mayor y un shomer sahar en fuerza mayor está exento y por eso, ya que está exento en el caso regular, por lo menos aquí sí van a poder ¿qué? Cobrar por lo que estaban haciendo y para poder cobrar nos dice la Mishnah que tienen que jurar. ¿A quién le juran? O definitivamente remitente al dueño, pero en presencia del tesorero o no en presencia del tesorero, dependiendo si se sabían los remitentes que se perdió o se robaron o no sabían, como dijimos en la Mishnah. Seguimos. Rabbi Yohanan Amar Haman y Rabbi Shimoni de Amar Kodashim Shechayab Becharotam Yesh Lahem Onah Benishbaim Alehem Ateina Hachelon Nitrama Teruma Mishnitrama Teruma Kodashim Sheno Chayab Becharotam Inu de Tanya Tormim al Haavud al Hagavui val Hatil legavot El Amar Rabbi Elazar שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהיו בני אדם מזלזלים בהקדשות. Otra explicación, dice Rabbi Yohanan, ¿sí? Para que no haya contradicciones, es que en verdad no cuadran ambas Mishnayot, pero no es contradicción porque son dos opiniones diferentes. ¿Sabes quién es el autor de la Mishnah de Masejet Shekalim? Dice Rabbi Yohanan. La opinión de Rabbi Shimon, que también lo vimos en la Mishnah anteriormente. ¿Qué dice Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dice que cuando son Kodashim, que Hayab Bachrayutam, cuando es un Ekdesh, que uno tiene responsabilidad de ellos, y explico. Hay dos tipos de Ekdesh. Cuando uno da un animal, uno dice, Haré alay olá. Me comprometo a dar un korban olá. Entonces uno saca un animal para olá y de repente se murió el animal. ¿Tiene responsabilidad de traer otro? Sí, porque él dijo en su promesa, me comprometa yo a traer una olá. Entonces, pase lo que pase, tengo que cumplir mi palabra, tengo que traer. Entonces, esto se llama Kodashim, Shechayab Bachrayutam, tipos de Ekdesh que sí tiene obligación de responder por ellos. Sin embargo, otros tipos de Kodashim que lo Hayab Bachrayutam, sí, que no tiene responsabilidad. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando no dije, yo me comprometo a traer un korban olá, sino dije, este animal lo voy a dar como korban olá. Cuando dije, este animal lo voy a dar como korban olá, si le pasó algo al animal, yo dije, este korban olá ya lo consagré como korban olá, si le pasó algo ya estoy exento, porque no me comprometí a mí a traer un korban olá, si me comprometí que esto va a ser korban olá, entonces si esto ya no está, pues ya estoy exento. Dice Rabbi Shimon que en Kodashim, que Hayab Bachrayutam, en Kodashim, que me tengo que responsabilizar por ellos, o sea, cuando digo haré alay korban olá, ¿sí? En estos casos sí hay oná, sí hay tema de fraude y también hay juramento. ¿Por qué? Aplica juramento. ¿Por qué? Porque son considerados, aunque son de Ekdesh, pero también son considerados de una u otra manera mía. Ahí está que soy responsable en responder por ellos. Así dice Rabbi Shimon, dice la Gemara, igualmente aquí. Aquí, en Mahatzita Shekel, son considerados, el Mahatzita Shekel es considerado como Kodashim Shechayab Bachrayutam, y por lo tanto, tengo que, es considerado como si fuese dinero, no de Ekdesh, ¿sí? Y por lo tanto, decimos de que los mensajeros, por eso en la Mishnah Masejet Shekalim decimos que los mensajeros tienen que jurar. Pero nuestra Mishnah dijimos que no tienen que jurar. No, la Mishnah Masejet Shekalim es la opinión de Rabbi Shimon, que cuando son cosas de Hayab Bachrayutam, que cada persona tiene que traer ¿qué? Un Mahatzita Shekel, sí, tiene que cargarse que llegue el Mahatzita Shekel, ¿sí? Por lo tanto, es como si fuese de uno mismo y aplica, Rabbi Shimon dice que aplica juramento. Sin embargo, la Gemara dice, no, esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque, no obstante, entiendo la primera parte de la Mishnah, o mejor dicho, la segunda parte de la Mishnah. Entiendo perfectamente la segunda parte de la Mishnah, que es cuando se enteraron los dueños que se perdieron antes de la Terumat Lishka, antes que los tesoreros separaron el dinero, ¿sí? Ahí entiendo por qué es considerado Hayab Bachrayutam. ¿Por qué? Porque efectivamente, si se enteraron antes de que hicieron Terumat Lishka, tienen que dar
otra vez Mahatzita Shekel. Entonces, ya que es Hayab Achrayutam, porque tiene que dar otra vez, por lo tanto es considerado dinero de ellos y por lo tanto aplica Shevuah. Entonces entiendo por qué en ese caso sí la Mishnah me dice que hay que jurar. Pero en la primera parte de la Mishnah, que me dice que también hay que jurar, inclusive que ¿qué? En el caso que ya hubo Terumat Lishka y después se enteraron que en ese caso no soy Hayab Achrayutam, que en ese caso los remitentes, los dueños no tienen que dar, los ciudadanos no tienen que dar otra vez Mahatzita Shekel, porque van a tener que jurar. Se vuelve la pregunta aparentemente. Como está escrito en la Baraita, dice la Baraita que una persona, cuando los tesoreros hacen esa separación, incluyen a cualquier persona que se le perdió, que mandó el shekel a través de un mensajero, dice la Baraita, esta es la fuente de todo, ¿sí? Y se le perdió en el camino y no se enteraron antes de la Terumat Lishka. Y también incluyen a cualquier persona que dio y envió y está en camino y no ha llegado todavía. Y también incluye a cualquier persona que tuvo fuerza mayor y no pudo dar y va a dar eventualmente. Sí, pero únicamente incluye ¿qué? Incluye en el caso que se perdió, cuando enviaron a través de un mensajero y ya hicieron Terumat Lishka, y todavía no sabían en ese momento, el dueño todavía no sabía que se perdió. Entonces, repito, pregunta la Gemara, toda esa explicación de Rabbi Yohanan, que la Mishnah es la opinión que la Mishnah Masechet Shekalim es la opinión de Rabbi Shimon, que cuando Hayab Achrayutam es considerado algo particular y por lo tanto aplica Shevuah, aplica juramento, eso nada más me cuadra me cuadra nada más la segunda parte de la Mishnah, pero la primera parte de la Mishnah, que no es Hayab Achrayutam, ¿por qué? Porque no sabían todavía que se había perdido, entonces no es Hayab Achrayutam porque no tienen que dar una segunda vez, entonces porque ahí van a tener que jurar. Por eso dice Rabbi Elazar otra explicación, tumba esta explicación de Rabbi Yohanan y dice otra. Dice, en verdad estamos hablando en un caso de Shomer Hinam. La Mishnah Masechet Shekalim está hablando en un caso de Shomer Hinam. Y en Shomer Hinam efectivamente debería de ser, como mencionamos en nuestra Mishnah, que cuando un Shomer Hinam está custodiando algo y se le perdió, se lo robaron, no debe hacer un juramento para quedar exento. ¿Sí? Así es mi Doraita. Sin embargo, la Mishnah Masechet Shekalim te dice que hay que jurar mi de Rabbanán. ¿Por qué? Para que las personas no vengan y desprecien temas de Ekdesh. Imagínense ustedes, en todas las cosas hay que jurar y en Ekdesh no, o sea que uno va a despreciar, para que no desprecien temas de Ekdesh. Jajamim establecieron y decretaron, Jajamim, nuestros sabios, que hay que hacer. Entonces nuestra Mishnah va como la Midoraita y la Mishnah Masechet Shekalim va según el decreto de Rabbanan. Seguimos. No sé Sahar en Ome Shalem. Ramile Rabbi Yosef Bar Hamal Rabba. תנן, נושא שכר אינו משלם, ורמין הוא. הסוחר את הפועל לשמור את הפרה, לשמור את התינוק, לשמור את הזרעים, אין נותנים לו שכר שבת. לפיכך אין אחריות שבת עליו. היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותנים לו שכר שבת. לפיכך אחריות שבת עליו. מה אליו לשלם? לא, להפסיד שכרו. יחי רשע דקטני אחריות שבת עליו, אחי נמד להפסיד שכרו, ומיתרי שכר שבת, והקטני אין נותנים לו שכר שבת, אישתיק. אמר למידי שמיע לחבאה, אמר הכי אמר רב ששת, בשקנו מידו. וכן אמר רבי יוחנן, בשקנו מידו. Escuchen bien. Mencionamos anteriormente en la Mishnah que un shomer sahar, ¿sí? Un shomer sahar, un custodio pago, ¿sí? A ver, hablemos normalmente, ¿sí? Antes de decir lo que nos dijo la Mishnah. Normalmente un custodio pago, que está custodiando algo y está recibiendo pago por eso. Si se le perdió, se lo robaron, que es cierta negligencia, ¿sí? Tienen que pagar. A diferencia de Shomer Hinam, que pueden jurar y quedar exentos, el Shomer Sahar tiene que pagar. Nos enseña la Mishnah que si es un Shomer Sahar, un custodio pago, que está custodiando tierras, esclavos, papeles de deuda o Ekdesh, ¿sí? Y se lo robaron o se le perdió, en ese caso no tienen que pagar. Y la fuente para esto ya lo vimos antes, en la clase anterior. Pero seguimos en la Mishnah. Viene Rabbi Yosef Bar Hamá y le hace la siguiente pregunta a Rabba. Tengo una contradicción entre nuestra Mishnah y una Baraita. En nuestra Mishnah básicamente vimos que un Shomer Sahar, cuando se le perdió, se le robó y tenía una de esas cosas, Ekdesh, tierra, esclavos o papeles de deuda, no tiene que pagar. No tiene que pagar. Bien, la Gemara dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una Baraita que nos dice lo siguiente. Una persona que contrata a un trabajador con dinero de Ekdesh. ¿Para qué? Ya sea para cuidar a la vaca bermeja, ¿sí? A la paraduma, para que no tenga un defecto o que no use ninguna carga, o para cuidar a un niño que nunca se impurifique, que no se impurifique para que pueda agarrar agua para el mehatat, para la paraduma, que se cuidaba mucho de tumá, no vamos a entrar en detalles, o para cuidar las semillas que de ellas traían eventualmente el minhata omer, que tenía que ser de ese mismo año, no vamos a entrar en detalles.
En todos estos casos nos dice la Baraitá, si le pagas por día, por turno así, por día le pagas, o sea, ¿fijaste con él que por día le pagas? No le puedes pagar en el día de Shabbat. Porque hay una prohibición de recibir dinero por un trabajo en Shabbat. Y por lo tanto sale que en el día de Shabbat, él no es que Shomer Sahar. ¿Por qué? Porque no le estás pagando. Y por lo tanto, no tiene esa responsabilidad en Shabbat. Porque en verdad, como no le puedes pagar, no le estás pagando, entonces no tienes esa responsabilidad. Sin embargo, si tú lo contrataste por una semana entera, no por día, sino por una semana, o por un mes, o por un año, o por 7 años, de tal manera que le cuadraste con él un pago total, y Shabbat está incluido allá, obviamente, pero no es por día específico, sino está incluido. En ese caso, si le estás pagando también por Shabbat, y ahí está permitido recibir ese dinero en Shabbat, no en Shabbat, después de Shabbat obviamente, pero está permitido recibir ese pago por Shabbat, ya que no estás pagándole por día, sino por paquete, que también está incluido Shabbat, pero ya que está también, es de paso, entonces ahí se puede. Entonces en este caso, esta persona tiene responsabilidad también en días de semana, en días de Hol y también en Shabbat. Por lo tanto, la responsabilidad del custodio, del cuidador es también en Shabbat, y por lo tanto, si se robó o se perdió en Shabbat, ¿va a estar qué? Hayab. Así dice la Baraitá. Dice la Gemara, un segundo. Aquí la Baraitá nos dice que tiene responsabilidad. Yo me adelanté un poquito, pero la Baraitá nos dice, ¿tiene responsabilidad en Shabbat o no tiene responsabilidad en Shabbat? Esa es la traducción literal. ¿Y Achrayut Shabbat alab o en Achrayut alab en Shabbat? ¿Qué significa que tiene responsabilidad en Shabbat o no tiene responsabilidad en Shabbat? Al final, en el último caso que dijimos cuando le pagan por una semana o por un mes o por un año, que ahí está permitido, nos dice la Baraitá que en este caso tiene responsabilidad también en Shabbat. ¿Qué se refiere? Aparentemente se refiere que en caso que se perdió o se robó, va a tener que pagar por la pérdida. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que un Shomer Sahar de Ekdesh, otra vez que está aquí, que es Ekdesh todo esto, se le perdió o se le robó, tiene que ¿qué? Tiene que pagar. Y nosotros vimos en la Mishnah que un Shomer Sahar, cuando está custodiando una de las 4 cosas, que entre ellas está Ekdesh, que tiene, no tiene que pagar, contradicción. Dice la Gemara, no. Como está escrito que Achrayut Shabbat alav, que tiene responsabilidad, no es de pagar. Sí, porque definitivamente un Shomer Sahar en Ekdesh no tiene que pagar nada. Sino se refiere, tiene responsabilidad él y por lo tanto no puede cobrar su custodia. No puede cobrar su sueldo. ¿Sí? No que tiene que pagar, sino lo que él tiene que cobrar, lo que él normalmente quedó en que va a cobrar, no puede cobrarlo. ¿Por qué? Porque tenía responsabilidad de lo que pasó, porque tenía responsabilidad de cuidarlo y no lo cuidó bien. O sea, a Achrayut Shabbat alav se refiere que tiene responsabilidad de lo que se perdió y se robó y por eso pierde su salario. No que por eso tiene que pagar, porque definitivamente no tiene que pagar, pero por eso pierde su salario. Dice la Gemara, significa que cuando decimos que Achrayut Shabbat alav es que pierde su salario, y cuando decimos en Achrayut Shabbat alav que no tiene responsabilidad es que gana su salario. No me cuadra, porque la primera parte de la Baraitá que me dice que cuando lo está contratando por día a día, ¿sí? Ahí no puede recibir dinero en Shabbat y por lo tanto en Achrayut Shabbat alav no tiene responsabilidad de Shabbat sobre él. Según lo que tú me acabas de explicar, que acabamos de decir, cuando dice que sí tiene responsabilidad de Shabbat sobre él, es que pierde su salario. Significa que cuando decimos que no tiene responsabilidad de Shabbat, es que decimos que ¿qué? Un segundo. Que no pierde su salario. ¿Sí? Así es. O sea, si tú me dices que la explicación que sí tiene responsabilidad de Shabbat y si se perdió, pierde su salario, significa que cuando no tiene responsabilidad de Shabbat, significa que si se perdió, sí gana su salario. Pero dice, hermano, no, ¿cómo va a ganar su salario? Cuando está en Shabbat y recibe por día y decimos de que no tiene responsabilidad de Shabbat, es porque no gana el salario. ¿Cómo vas a decir que en ese caso sí gana el salario? O sea, por eso no sabe qué responderle. No sabe qué responderle, se quedó en silencio. Y le preguntó Rabbi Yosef Abarjama, le preguntó Rabbá a Rabbi Yosef Abarjama, ¿tú has escuchado una respuesta al respecto? Le dice, sí, así dijo Rav Sheshat. Aquí estamos hablando en un caso que el Shomer Sahar se comprometió a pagar en caso que se robo o se pierda. O sea,
tienes razón, como está escrito en esta Mishnah, un Shomer Sahar, cuando está custodiando algo de Ekdesh, no tiene que, normalmente tiene que pagar si se lo robaron o se perdió, pero en Ekdesh no tiene. Pero aquí estamos hablando de un caso que él se comprometió claramente que si pasa robo o se pierde, tiene que pagar, y no nada más se comprometió, sino también hicieron un Maaseh Kinyan, Halipin, hicieron una adquisición sobre eso para darle fuerza. Y por lo tanto, a pesar que un Shomer Sahar en Ekdesh, si se le perdió, se le robó, no tiene que pagar, ya que quedaron claramente e hicieron un Kinyan al respecto, sí va a tener que pagar. Y así también dijo Rabbi Yohanan aquí, la razón que la baraita tiene que pagar es ¿por qué? Porque quedaron claramente e hicieron un Kinyan. Entonces, según esto, sí, volvemos a la explicación original, que cuando dice que Achrayut Shabbat Alav, que la responsabilidad de Shabbat es sobre él, en el segundo caso, es que tiene que pagar por la pérdida o por el robo, y en el primer caso que dice en Achrayut Shabbat Alav, no tiene responsabilidad, es que no tiene que pagar, nada que ver con el salario, como intentamos decir antes. Seguimos, Rabotay, Rabbi Shimon Omer, Kodashim shechayab b'achrayutam yesh lahem ona'ah, ושאינו חייב באחריותם אין להם הונאה. תני תנא קמא דרבי יצחק בר אבא, קודשים שחייב באחריותם חייב, שאני קורא בהם בהשם וכיחש, ושאינו חייב באחריותם פטור, שאני קורא בהם בעמיתו וכיחש. אמר לה כלפי ליה, איפכא מסתברא, אמר לה יסמיה, אמר לה לא, אחי כאמר. פרדון, יסמיה, אמר לה לא, אחי כאמר, קודשים שחייב באחריותם חייב, דהתרבו מבהשם וכיחש, ואינו חייב באחריותם פטור, דאמעיט מבעמיתו וכיחש. Mencionamos anteriormente en la Mishnah la opinión de Rabbi Shimon, que la mencionamos también en esta clase. ¿Qué dice Rabbi Shimon respecto a juramentos y respecto a ona'á, fraudes monetarios? ¿Sí? Que Tanakama, la primera opinión dijo que en Kodashim, en Ekdesh, no hay fraude monetario y tampoco hay juramentos. Rabbi Shimon viene y discute y dice depende. En Kodashim que Hayab Be'achrayutam, en Kodashim que tiene responsabilidad de ellos, por ejemplo, cuando dijo Are Alay, hola, como dijimos antes, en ese caso, ya que él tiene responsabilidad, es más considerado no solo del Ekdesh, sino que de una u otra manera también de él todavía, y por lo tanto, ahí decimos que hay ona'á y también hay shebua. Sin embargo, cuando enoja a Be'achrayutam, o sea, cuando no tiene responsabilidad del Ekdesh, por ejemplo, no cuando dijo haré alay hola, sino dijo haré ze hola, sobre un animal específico, ahí es 100% Ekdesh y ahí es cuando no hay ona'á y no hay shebua. Así dijo Rabbi Shimon y mencionamos ya su opinión, así dijo Rabbi Shimon en la Mishnah que mencionamos en Daf Nun Vav y también lo mencionamos antes, hace un par de minutos. Viene la Gemara y explica esta opinión. Tanita Kamed Rabbi Yitzchak bar Abba dijo, te voy a explicar, mira. Bueno, yo me adelanté, expliqué una vez según la Mascaná, pero corrijo un poquito. La Gemara en este momento entiende. Explico la baraita y ahorita digo que entiende. Dice la baraita lo siguiente: Kodashim que Hayab Be'achrayutam, o sea, Kodashim que hay responsabilidad sobre ellos, o sea, cuando la persona se comprometió, dijo, haré alay, hola, yo me comprometo a traer un korban hola, ¿sí? Y separó un animal para eso, para cumplir su promesa. Y ya que dijo ese lenguaje, significa que si se pierde, pues va a tener que traer ¿qué? Otro korban más. En este caso, si depositó este kodesh, este ekdesh, este korban, este animal, en manos de un custodio, y después de un tiempo viene el dueño y le dice al custodio, regrésamelo, y el custodio le dice, no señor, no está en mis manos, de manera incorrecta y falsa, así le dijo, porque así se lo había dado a él. Y no nada más dijo que no está en sus manos y mintió, sino también juró en falso. Y después reconoció que mintió y sí estaba con él. ¿Sí? Normalmente en ese caso tiene que dar capital más un quinto más a Sham Gezelot. Korban a Sham Gezelot, porque básicamente este custodio mintió diciendo que no estaba en sus manos, en verdad sí estaba en sus manos, inclusive hasta juró, básicamente estaba haciendo un tipo de robo. Tú tienes que traer a Sham Gezelot. Ahorita, ¿por qué en este caso tiene que traer a Sham Gezelot? Porque el pasuk dice, Ba'ashem vejijesh. Cito el pasuk entero. Nefesh kitejeta o ma'ala mal Ba'ashem vejijesh ba'amito bepikadon. Entiende la Gemara, ¿sí? O sea, antes de decir que entiende la Gemara, sin embargo, se cumple Ba'ashem vejijesh. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Sin embargo, si son kodashim she'eno chayab b'achrayuto, o sea, que no dijo haré alay hola, sino dijo haré ze hola, ¿sí? En ese caso, de tal manera que si se muere el animal o algo pasa, no tengo que traer otro corbán, porque dije nada más esto, ¿sí? Y pasó lo mismo, que se lo depositaste este animal en manos de quién, de un custodio, y después de un tiempo le dijiste al custodio, regrésamelo por favor.
Y él dice, no, nunca me lo diste, no está en mis manos, sino nada más mintió así, sino también juró en falso y después reconoció, ahí no aplica que tiene que traer Corbán de Hasham Gezelot, no aplica. ¿Por qué? Porque aquí ya no es, como dice el Pasuk, Ba Hashem vejijesh, sino es Ba Amito vejijesh. No es Ba Hashem, sino es Ba Amito, que es Amito su compañero. Vamos a explicar ahorita un poquito más la varita. Ahorita sí explico. La Gemara entiende en este momento que cuando es que aplica Hasham Gezelot. Hasham Gezelot aplica cuando una persona hace un falso juramento con algo de Hashem. ¿Sí? Y cuando una persona niega y hace un falso juramento en contra de quién, una persona en su compañero, ahí está exento de Hasham Gezelot. Así la Gemara entiende. Y por lo tanto nos dice que cuando es Hayab Be'achrayuto, ¿sí?, se cumple Ba Hashem Bejijesh, relacionado con Dios y negó, y por lo tanto hay Hasham Gezelot. Sin embargo, cuando es Eno Hayab Be'achrayuto, no es Ba Hashem Bejijesh como dice el Pasuk, sino es Ba Amito Bejijesh, su compañero. Y por lo tanto, no aplica que Hasham Gezelot. La Gemara de inmediato pregunta, no entiendo. Le dice a la Bitzhak Barabá, el Taná de la Baraitá, le dice, no entiendo, es al revés. ¿Sí? ¿Cuál es más de Hashem? ¿Cuál es más Kadosh? ¿El que es Hayab Be'achrayuto o el que no es Hayab Be'achrayuto? El que no es Hayab Be'achrayuto es mucho más de Hashem. El que es Hayab Be'achrayuto todavía está relacionado conmigo. Ahí está que si se pierde o le pasa algo, tengo que yo ponerlo. ¿Sí? Entonces, si es correcto tu entendimiento que cuando dice Pasuk Hashem Bejijesh es que aplica Hasham Gezelot cuando una persona niega algo más de Hashem en relación al compañero, ¿cuál es el más de Hashem? Cuando no es Hayab Be'achrayuto. Cuando no soy responsable, cuando dice Ares de Olá, no cuando dice Hayab Be'achrayuto, no cuando dice Are Alay Olá. Yo no entiendo lo que me dice la Baraitá. Debería ser al revés. Le dice el Taná Rabbi Yitzhak Barabá, entonces ¿qué quieres que haga? ¿Borro esta Baraitá? ¿La voto? ¿Qué hago? Le dice Rabbi Yitzhak, no la votes, simplemente no la estás explicando bien. Te voy a explicar, hay que explicarla de otra manera. Lo que se refiere a la Baraitá es lo siguiente. Escuchen bien, si una persona... Antes de explicar, digo así, Rabbi Yitzhak dice, mira, no hay duda que la Baraitá opina que la principal obligación de Hasham Gezelot es cuando una persona jura en falso, niega y jura en falso, ¿sí?, sobre algo de su compañero. ¿Por qué? Porque el Pasuk dice así. El Pasuk, no obstante, dice Ba Hashem Bejijesh, pero verifica la continuación, Bejijesh Ba Amito, que negó a su compañero. O sea que mientras más sea cuando es del compañero, cuando es algo entre compañero y compañero, algo de Julín, ¿sí?, ahí seguro que aplica que Hasham Gezelot, no como pensamos hasta ahorita, Ba Hashem Bejijesh, cuando niega algo de Hashem, falso juramento de Hashem, ahí es cuando aplica Hasham Gezelot, pero cuando no, al revés. ¿Cuándo es Hasham Gezelot? Hasham Gezelot, dice la Gemarita, se retracta, dice Rabbi Yitzhak, Hasham Gezelot es principalmente cuando es Ba Amito, como dice Bejijesh Ba Amito, cuando una persona niega algo y jura en falso en contra su compañero. Y por lo tanto nos dice la Baraitá que cuando es Hayab Be'achrayuto, o sea, cuando dijo Haré Alay Korban, que ahí, no obstante, es de Hashem, ¿sí?, porque es un Korban, pero, por otro lado, sigue siendo algo relacionado entre compañeros, porque ahí está que si se perdió, todavía tienes obligación de ¿qué? De reponerlo, o sea, que no es 100% todavía Hashem, ahí está que lo tienes que reponer. Ahí nos dice la Baraitá que sigue aplicando a Hasham Gezelot. ¿Por qué? Porque, aunque no es Bejijesh Ba Amito 100% como dice el Pasuk, Bejijesh Ba Amito, pero el Pasuk no dice también Ba Hashem Bejijesh Ba Amito, o sea que cuando es parcial de Hashem, sigue entrando a Hasham Gezelot. Sin embargo, cuando es no Hayab Be'achrayuto, o sea, cuando es Ekdesh 100%, o sea, cuando dijiste Ares de Korban Olá, eso es Korban Olá, que si se perdió no tienes que reponerlo, ahí seguro no hay Hasham Gezelot. ¿Por qué no hay Hasham Gezelot? Justamente porque es mucho más Ekdesh, justamente porque es mucho más Kadosh, porque es de Hashem, y no cumple lo que dice el Pasuk, Bejijesh Ba Amito, porque tiene que haber, para que haya Hasham Gezelot, tiene que haber una negación y un falso juramento con Amito, con compañero de una otra manera. Y cuando es Ares de Korban, que no Hayab Be'achrayuto, es 100% de ¿qué? De Ekdesh. Se puede ser que se cumple más o menos la palabra Ba Hashem, pero no el Bejijesh Ba Amito. Y por eso en ese caso no aplica a Hasham Gezelot. Y esa básicamente es la opinión de Rabbi Shimon. Esa es exactamente la opinión de Rabbi Shimon, como lo explicamos en la Mishnah, como lo explicamos y como lo acabamos de explicar ahorita. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer, Afa mujer Sefer Torah, Margalitu Behemá en la Emoná. Tan Rabbi Yehuda Omer, Afa mujer Sefer Torah en la Emoná, Lefishen Ketzle Damea.
בהמה מרגלית אין להם עונה מפני שאדם רוצה לזווגן. אמרו לו בעלו כל אדם רוצה לזווגן. רבי יהודה, הני חשיב אלה, ואני לא חשיב אלה. ועד כמה אמרה ממנה, עד כדי דמיהם. תנא רבי יהודה בן בתלה אומר, אף המוכר סוס וסייף וחתיתון, במלחמה אין להם עונה מפני שיש בהם חיי nefesh. Rabbi Yehuda, ahorita la Gemara se enfoca en la última parte que vimos en la Mishnah, en Daf Nun Vav. Al final de la Mishnah mencionamos que Rabbi Yehuda opina que aparte de tierras, esclavos, papeles de deuda y ekdeshot, también una persona que vende un Sefer Torah o una joya o un animal no tiene fraude monetario, fraude económica. O sea, aparte de lo que se mencionó al principio de la Mishnah, que es tierra, esclavos, papeles de deuda y ekdeshot, que mencionamos que ahí no hay fraude monetario, aumenta la viuda. Adicionalmente hay tres cosas adicionales. Una persona que vende o compra un Sefer Torah, o hay una compra y venta de una joya, o hay una compra y venta de un animal, tampoco aplica las leyes regulares de ONA, de fraudes monetarios, de fraudes económicos. Y la Gemara trae una baraitá que nos explica por qué. Dice la Gemara, dice la baraitá, que la viuda dice que inclusive una persona que vende un Sefer Torah no tiene leyes de fraude monetario. ¿Por qué? Porque una Torah no tiene límite de su precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah es muy especial, muy valiosa, y por lo tanto lo que una persona pague nunca va a ser demasiado. Por eso no hay ONA. Y respecto a un animal y a una joya, ¿por qué no hay leyes de fraude monetarias? Porque una persona siempre le vale mucho un animal y una joya. ¿Por qué? Porque el animal le sirve para entrelazar con otro animal, para tener hijos, ¿sí? Para que tenga bebés. Entonces una persona está dispuesta a pagar lo que sea. Y una piedra preciosa también. A veces una piedra preciosa queda justa muy bien con la otra, con otra específica. Entonces uno está dispuesto a pagar por esa piedra preciosa mucho más para que le quede bien con el juego con la otra. Entonces, por eso no tienen ONA, por eso no hay leyes de fraude monetario. Le preguntaron a Jajamim sobre la última cosa que mencionó, no entiendo, pero cualquier cosa que una persona compra o vende, o cualquier cosa que uno tiene, ¿sí? Es porque lo aprecia mucho y quiere tenerlo y quiere emparejarlo con otra cosa. Por eso lo está comprando, no está comprando por comprar, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Yehuda le puedes responder de que lo que es animal y joya es más importante en relación a las demás cosas. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, que son muy importantes para la persona y él está dispuesto a pagar lo que sea por eso. A diferencia de el resto de las cosas que, no obstante, puede ser que son importantes y por eso lo está comprando y todo, pero no es tan importante como una joya o como un animal. Y la Gemara ahorita explica la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Hasta cuándo decimos que no hay un límite, que no hay fraude monetario en estas cosas? Dice Amemar, hasta el doble. O sea, si la vaca, si el animal, o la joya, o el Sefer Torah valían 100 y lo venden 200, hasta 200 no hay leyes de ONA. Pero si ya lo vendió por encima, o sea, si lo duplicó, no pasa nada. Normalmente ONA es un sexto más, ¿sí? De fraude monetario. Aquí si lo duplicó no hay problema. Si pasó por encima del doble, ahí ya sí hay problema. Y culmina la Gemara, tenemos una baraitá que nos dice Rabbi Yehuda ben Betera, que hay otras cosas adicionales que también no aplican leyes de ONA en ciertas situaciones, en ciertos momentos. Cuando una persona vende un caballo o una espada o un escudo en momentos de guerra, tampoco tienen leyes de fraude monetario. ¿Por qué? Porque efectivamente en momentos de guerra eso es vital y una persona está dispuesta a pagar lo que sea, por eso no hay fraude monetario. No hay leyes de fraude monetarios. Seguimos la potay. Que Shem Shonaa bemekach umemkar kach onaa bedevarim. Viene la Mishnah, viene la Gemara, nos trae una Mishnah que nos dice una halajá muy, muy delicada. Nos dice la Mishnah, de la misma manera que hasta ahorita estuvimos viendo, que hay una prohibición de hacer un fraude monetario en contra de su compañero, un fraude económico, de la misma manera que hay fraude en compras y ventas, o sea, de la misma manera que hay fraude económico, fraude monetarios, también está prohibido fraude de palabras. Y explico, está prohibido, una persona tiene prohibido defraudar a su compañero a través de palabras. O sea, no puede sacar palabras que lo hacen enojar a su compañero, o que los hacen poner, o que lo hacen sufrir, o vamos a ver también en la Gemara unos ejemplos que lo hacen pasar vergüenza.
Así nos dice la Mishnah. Repito esta frase porque es muy fuerte. Que Shem Sheonabe Mekahumemkar, Kajonabe de Barim. De la misma manera que está prohibido fraude, de la misma manera que está prohibido en una compra y venta hacer o realizar un fraude monetario, un fraude económico, también está prohibido defraudar al compañero a través de palabras. O sea, está prohibido a través de unas palabras nuestras que nuestro compañero se ofenda o se ponga bravo o sufra a raíz de ellas. Y la Mishnah nos trae varios ejemplos. Lo yomarlo bekama jefetze bueno rotzelikach. Imaya bal teshuvah lo yomarlos de jorma aseja rishonim. Imu ben gerim lo yomarlos de jorma asea boteja. Sheneemar veger lo toné velo tilhatzenu. Nos dice la Mishnah, por ejemplo, cuando una persona, vamos a decir, una persona está vendiendo un objeto, Reuben está vendiendo un objeto. Viene Shimón y le dice a Reuben, mira, ¿en cuánto lo estás vendiendo? Pero en verdad la intención de Shimón es solo preguntar, pero no tiene intención de comprarlo. ¿Sí? Dice la Gemara, no es correcto eso. Porque a través de que estás preguntando, estás defraudando, a través de que Shimón está preguntando, está defraudando a Reuben, pensando que Reuben piensa que lo va a vender y al final en verdad no tiene intención de comprarlo, Shimón. Entonces está básicamente haciéndolo sufrir. Igualmente, si una persona tiene su compañero que es Baal Teshuvah, que volvió en Teshuvah, no le vaya a decir, recuerda lo que hacías antes de volver en Teshuvah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estás avergonzando, lo estás haciendo sufrir. Igualmente, si su compañero es un compañero que es ger, converso o hijo de conversos, que no le diga, recuerda las acciones, los actos de tus padres, ¿sí? Que no eran judíos. ¿Por qué? Porque también a través de decirle eso, está avergonzándolos y está haciéndolo sufrir. Y en este último caso de ger, hay otra prohibición, aparte del lotonu, aparte de defraudar al compañero, que es una prohibición general. En ger hay otra prohibición más que dice claramente, veger lotoné, velotil hatzen. Un ger no puedes hacerlo sufrir, no puedes hacerle onad de barim, no puedes defraudarlo a través de palabras. Así nos dice la Mishnah. Bien la Gemara y nos dice lo siguiente, Tanu Rabbanan, lo tonu ishe tamito, beonad de barim akatu medabera. Ta omer beonad de barim, o en ala beonad mamon, que shu omer bejitim kerumim kan la miteja o kanomiada miteja, הרי ממון אמור, המאני מקיים לא תנוי שתמיתו, בעונת דברים, הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך, אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו פשע אכל נבלות תרופות שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנלמד מפי גבורה, אם היו אסורים באים עליו, אם היו חולאים באים עליו או שהיה מקבל את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך תפגעתך בתום דרכיך, זכור נא מיהו נקי עבד, אם היו חמרים מבקשים תבואו ממנו, לא יאמר להם נכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע שלא מכר מעולם. רבי יהודה אומר, אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך. La Gemara trae una baraitá. La baraitá nos trae la fuente de la Mishnah con los mismos ejemplos y nos agrega otros más. Dice la baraitá lo siguiente, está escrito en la Torah, lotonu y shetamito, no defraudarás uno a su compañero, no defraudará una persona, un hombre a su compañero. Esta prohibición, dice la baraitá, nos está hablando cuando lo está defraudando a través de palabras, ¿sí? O sea, no un fraude económico, no un fraude monetario, sino lo está ofendiendo, lo está haciendo sufrir, lo está haciendo ponerse bravo. Eso está prohibido. Pregunta la baraitá, ¿y quién te dijo que cuando dice este pasuk lotonu y shetamito se refiere a un a defraudarlo de palabras? Puede ser que se refiere a causar un fraude económico, un fraude monetario. Dice, no, porque ya hay otro pasuk. Hay un pasuk antes, en pasuk Yuddalet dice, kerumim karla miteja, economía miteja, alto no shetamito. Y ahí está escrito que en temas de compra y venta, en temas de monetarios no puedes causar un fraude monetario. Entonces el pasuk Yudzain, en el pasuk 17 que te vuelve y te repite veloto no shetamito, ¿para qué? Si es fraude económico ya está dicho antes. Seguro es para decirte que onad de barim, que está prohibido defraudar a tu compañero a través de palabras. ¿Cuáles son los ejemplos? Dice la baraitá. Por ejemplo, si el compañero de uno es Baal Teshuvah, se acercó a la religión, si no le puede decir, recuerda lo que hacías antes de hacer Teshuvah. Si era el compañero, otro caso, otro ejemplo más, si era el compañero un converso o hijo de conversos, si no le diga, recuerda lo que hacían tus ancestros, Abodá Zará y todo eso. Otro ejemplo, si su compañero era
era converso y viene a estudiar Torah, que no le diga, mira, tú no puedes estudiar Torah porque no puede ser que esa misma boca que comió antes Nevelot, Trefot, Shekasim, Masim, cosas no que Sherim, ahorita vengan y estudien Torah, son palabras de Hashem Itbaraj. Otro ejemplo, si un compañero de uno tiene sufrimientos que le está pasando, o enfermedades que le están viniendo, o maldiciones que de repente mueren sus hijos, o cosas así, que no venga y se le acerque y le digan como le dijeron los amigos de Job a Job, que eso te viene por lo malo que hiciste. ¿Sí? Eso no se puede hacer. ¿Sí? No le puedes decir que te vienen esas maldiciones, esas cosas malas por los pecados que haces. ¿Por qué? O sea, cuando le está sufriendo tu amigo, le vas a decir eso, le estás aumentando más sufrimiento sobre el sufrimiento que ya tiene. Otro ejemplo más, si hay los jamarim, son los que manejaban los burros, ¿sí? Para llevar mercancía. Si le preguntan a una persona, me preguntan a mí por decir, ¿sí? Nos preguntan a nosotros, ¿sí? ¿Dónde puedo comprar tebuá, granos? ¿Dónde puedo comprar cosecha? ¿Dónde puedo comprar trigo? No te atrevas a decirle, ve con fulanito para que él te venda, a sabiendas que él nunca vendió esas cosas. Si no hagas eso, ¿por qué? Porque lo está haciendo sufrir Hazita a la persona. Y Rabbi Yehuda dice que tampoco puede venir una persona debe interesarse para comprar algo y en verdad no tiene intención de comprar nada. Mostrar como si fuese que está interesado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es esto? Sí, sabiendo de que no tiene dinero, no tiene cómo comprar. No te interesa, entonces ¿cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque le das faltas de expectativas. Si se dan cuenta, todos los ejemplos todos estos ejemplos que dimos son causar un fraude o defraudar, mejor dicho, a través de nuestras palabras, de nuestras frases, de nuestra boca, a nuestro compañero. Y al final de la baraita nos explica por qué está escrito sobre este pasuk, Velot onu ishetamito, sobre onat de barim, sobre defraudar al compañero a través de palabras. Nos dice Velot onu ishetamito, no defraudarás a tu compañero, veyareta me eloeja, y temerás de Dios. ¿Por qué está escrito eso? Dice la te voy a explicar. Porque es algo, este onat de barim, que nadie sabe si pecaste o no. Depende de quién, depende de lo que uno está pensando. ¿Sí? Muchas veces uno puede hacer sufrir a su compañero, pero su intención es buena. Entonces, si su intención es buena, no es onat de barim. Onat de barim es cuando está haciendo sufrir al compañero a través de palabras, está defraudando y su intención es hacerlo sufrir. ¿Sí? Entonces, esto depende de quién. El único que sabe es uno mismo. Entonces, cada vez que está escrito algo que es cualquier cosa que depende del corazón de uno mismo, de lo que está pasando en las entrañas de uno, en el pensamiento de uno, siempre la Torah nos dice que Beyareta me lo deja, ten temor de Dios, nadie va a saber, pero Hashem sabe y debes tener temor de Hashem. Seguimos. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai gadol onat devarim meonat mamon sheze neemar bo veyareta me elohecha veze lo neemar bo veyareta me elohecha. Rabbi Elazar omer ze begufo veze bemono. Rabbi Shmuel ben Nachmani amar ze nitan leishavon veze lo nitan leishavon. Dice Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, ¿qué es peor? ¿Qué es más grande? ¿El pecado de onat devarim, de defraudar a través de palabras, o de fraude económico? ¿Cuál es peor? Dice Rabbi Yochanan en nombre de Shimon Yochai, es peor el pecado de onat de barim, de defraudar al compañero a través de palabras, en relación a fraude monetario. ¿Por qué? Porque respecto a onat de barim está escrito Beyareta me eloheja, temerás de Dios. Y en onat mamón, en fraude monetario, no está escrito eso. Vemos de que respecto a onat de barim tienes que temerle mucho más a Kadosh Baruj Hu. Rabbi Elazar dice, hay otra razón más también. Cuando es onat de barim, estás defraudando a tu compañero, estás haciendo un sufrimiento a tu compañero en su cuerpo. No tienes como regresar el sufrimiento. Ya se lo hiciste, no tienes como ahorita regresarlo. A diferencia de onat mamón, si defraudaste a tu compañero en tema monetario, le regresa después el dinero y se acabó, con eso solucionas. Entonces es mucho peor onat de barim, que es en el cuerpo y no tiene solución. No tiene regreso, no tiene vuelta atrás. Rabbi Shmuel ben Nachmani dice otra explicación de que, en verdad, no me confundí, Rabbi Elazar dice, es muy sencillo, que onat de barim es peor porque está haciendo algo en su cuerpo, a diferencia de onat mamón, fraude monetario, que es en su dinero. ¿Sí? Y Rabbi Shimon ben Nachmani es el que dice la explicación que dije antes, que onat de barim no tienes cómo regresarlo, y onat mamón sí tienes cómo regresarlo a través de regresar el dinero o pagarlo, dependiendo quién fue el que defraudó. ¿A quién? Seguimos. Tani Tana Kamed Rabbi Nachman bar Yitzchak. Kol Malvin peneja vero barabim kilu shofech damim. Amarle Shapir ka amart dechazina le de azil sumka veati chivara. Dice
un taná enfrente de Ranaham Bar Yitzhak, uno que decía, que leía las baraitot, no un taná, uno que decía que leía las baraitot enfrente de Ranaham Bar Yitzhak, dijo, una persona que ofende a su compañero en público es como si fuese que está tirando su sangre, como si fuese que lo está matando, como si fuese que está tirando su sangre. Dice Ranaham Bar Yitzhak, muy bien dijiste, ¿por qué? Porque yo veo que cuando una persona es ofendida y es avergonzada, se pone rojo y después se pone blanco. ¿Qué pasó? La sangre se le vino al rostro y después como que se salió, se está estirando su sangre, Barminan, hay que cuidarse mucho de esas cosas. Sigue diciendo la Gemara, amarle a Bayele Ravdimi, Bemaraba Memais Zehiri, amarle Beachvure Ape, Beamaro Hanina, Kol Yordim la Ginom, Hutz Mishelosha, Kol Salakatach, Eleima Kol Yordim la Ginom, Kol Yordim la Ginom, Olim, Hutz Mishelosha, Sheyordim Ve'en Olim. Velo en, Abba Leshetish, Amalib Ben Javero Rabbin, Amehane Shemra, La Javero Mehane Ainum Albin, Afalgad de Dash, Be Bishme. Sigue diciendo la Gemara que Abaye le dijo a Ravdimi que en Eretz Israel, ¿en qué se cuidaban especialmente? Le preguntó a Abaye a Ravdimi, ¿en qué se cuidaban en Eretz Israel, en Israel especialmente? Le respondió Ravdimi a Abaye, se cuidaban mucho de no avergonzar al compañero, ¿sí? No blanquear su cara, no avergonzarlos. Como dice Rav Hanina, todos bajan al infierno, al Geinom, menos 3. Dice la Gemara, ¿qué? Todos bajan al Geinom, ¿sí? Menos 3, ¿cómo que todos bajan al Geinom? Hay tzadikim que no van al Geinom. No dicen, lo que se refiere es, todos los que bajan al Geinom pueden salir del Geinom. Sí, pueden salir. Menos 3 que cuando bajan, cuando llegan al Geinom, no salen. ¿Quiénes son esos 3? Una persona que tiene relaciones con una mujer casada, una persona que avergüenza a su compañero en público y una persona que mejane shemra la javeró, o sea, que le tiene un apodo a su compañero y un apodo no bonito a su compañero y le causa vergüenza. Dice la Gemara un segundo, este tercero es el mismo que el segundo. El que le da un apodo a su compañero y le causa vergüenza a su compañero es lo mismo que lo avergüenza en público. Dice la Gemara, es parecido pero no es igual, porque el caso de que le pone un apodo está hablando en un caso que es un apodo, inclusive un apodo que ya jurgal, que ya todo el mundo lo llama así, de tal manera que el receptor ya no se avergüenza porque ya se acostumbró. Aún así nos dice, no se avergüenza, porque ya se acostumbra, aún así nos dice que ya que cuando tú le dices ese apodo, tu intención es que pase vergüenza, aunque él no pasa vergüenza, también es un pecado muy grave que causa que vaya al Geinom y una persona no salga. Entonces son 3 cosas, una persona que tiene relación con una mujer casada, una persona que avergüenza a su compañero, que efectivamente lo avergüenza. Tercer caso, una persona que le hace un apodo vergonzoso a su compañero, que a pesar que no se avergüence, porque ya está acostumbrado que lo llamen así, el hecho que tu intención fue que se avergüence, ya por eso es un gran pecado, que una persona se merece Geinom y no salga del Geinom. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.